Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva charla en la cual es organizada por la Cátedra de Contabilidad 2 y en conjunto con el Centro de Estudiante de Conducción Franja Morada. Queremos darle la bienvenida al profesor Alfredo Segait, que expondrá en este momento el tema modelos contables en las normas contables argentinas y en las NIF. Muchas gracias, profe. Gracias, Mariana. De nada. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Les cuento un poquito. La idea es que si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, mientras avancemos, interrumpan y pregunten sin ningún problema, en lo posible en forma oral, si nos podemos ordenar. Si no, bueno, a través del chat, como ustedes prefieran. Vamos a... les cuento también, les voy a dejar unos links de unos videos que hice con respecto a esta presentación, por si les sirve de algo, digamos. Y empiezo preguntándoles si recibieron un trabajito para hacer, que creo que se los enviaron en el día de hoy, y si alguien lo pudo hacer. Nadie lo pudo hacer, nadie escucha. ¿Cómo es el asunto? Sí, el día de hoy se le envió el el ejercicio. Enviamos a los que se han inscrito por correo electrónico y también se les envió en unos grupos de WhatsApp que tenemos con los chicos de contabilidad. Eh, Así que si alguien no recibió ese mensaje, ese correo o el archivo me lo hace saber. Bueno, a ver, ¿alguien lo alcanzó a hacer? ¿No lo alcanzó a hacer? Necesito que me digan, así vemos cómo encaramos la charla. Hay unos chicos están escribiendo que no lo Sí, hicieron, pero sí que tienen el trabajo. bueno. Em, les voy a contar entonces un poco de qué se trata lo que les mandé. Es un pequeño ejercicio en el que vamos a comparar cómo reconoceríamos ciertos hechos económicos muy sencillos en dos empresas que son exactamente iguales, excepto que una aplica o se basa en mediciones al costo para representar su realidad económico-financiera, mientras que otra utiliza valores corrientes. Ustedes en pantalla están viendo, supongo que están viendo, al cierre de un ejercicio cualquiera, que vamos a llamar, digamos, X1, la situación inicial que es la misma para ambas empresas. Fíjense que tiene efectivo, mercaderías, en definitiva 40.000 pesos de activo, deudas por 20.000 pesos y por lo tanto 20.000 de patrimonio neto. Este es el punto de partida que vamos a tomar. Y luego pasamos a ver lo que ocurre en dos ejercicios posteriores. El X2 son dos ejercicios consecutivos. Estas empresas prestan servicios por 10.000 pesos. Y además tenemos algunos datos que nos vienen, si se quiere, del mercado. Las mercaderías que tenían un valor de 25.000 pesos al cierre del ejercicio anterior tienen un precio corriente de 30.000 al cierre de X2. La deuda, por otro lado, tiene un valor corriente de 21.000. En ese mismo ejercicio no hubo ventas, no se pagó deudas, no se contrajo nuevas deudas, y respecto del pasivo, solo corrieron 2.000 pesos de intereses por la obligación asumida con los proveedores. Y tenemos un ejercicio final donde se venden todas las mercaderías que estas empresas tenían en existencia al cierre de X1. En el momento de la venta, el costo corriente de lo vendido es de 28.800 y durante este periodo se devengan intereses por 2.200. Bueno,
A ver, yo les pregunto, supongamos que ahora vamos a ver cómo refleja la realidad económico-financiera la empresa que utiliza un modelo de medición al costo. Medición al costo al cierre de X2. ¿Cuánto tendría de mercaderías? ¿Por qué valor aparecerían las mercaderías al cierre de X2? A ver, alguien que se anime. Vamos, que yo no los voy a corregir. No es un parcial este, sin miedo. Acá, bueno, alguien dice 25.000 pesos. Eh, Estamos hablando de las mercaderías. Tenemos, digamos, dos opiniones, 25.000 y 28.000. ¿Cuál sería el valor? ¿25 o 28? Si medimos al costo, 25.000. Claramente, ese es el costo de las mercaderías, seguirían valiendo 25.000. ¿Y cuál sería el valor del pasivo? Al cierre de X2. La deuda con proveedores. Teníamos 20.000. ¿Alguien que levantó la mano? Sí, Sheila. ¿Podés hablar si habilitas tu micrófono? Parece que bajó la mano. ¿Bajó la mano? Sí. Bueno. Bueno, y con estos valores, ¿cuál sería el valor del pasivo, en principio? Leandro nos dice 22.000 pesos. Está sumando las deudas iniciales, el valor inicial de la deuda, más los 2.000 de intereses. Bueno, vamos a ver la solución. Decíamos, habíamos visto que la situación inicial era de 10.000 de activo, perdón, 40.000 de activo, 20.000 de pasivos, 20.000 de patrimonio neto. En X2, la empresa tiene 25.000 de mercaderías, como ustedes habían dicho, 22.000 de pasivos, y por el lado de los resultados hay 10.000 pesos de ingresos por servicios que suponemos se cobraron al contado, entonces van a ver que el efectivo son 25.000 pesos. El aumento del pasivo de 20 a 22.000 está reflejado en 2.000 pesos de intereses que ustedes ven en la parte inferior en el cuadro de resultados. ¿Qué pasa en el último ejercicio con nuestros supuestos? Se venden todas las mercaderías y pagamos todas las deudas. Las mercaderías es un dato del problema que teníamos en la primera imagen, se venden en 36.000 pesos, el costo de lo vendido es 25.000, dijimos se venden todas las mercaderías, y los intereses de la deuda, que también es un dato del problema, 2.200. El efectivo pasa de 25 a 36.800. ¿Cómo llegamos a los 25? Le sumamos 36.000 pesos de deuda y le restamos el total, perdón, le sumamos 36.000 pesos
los ingresos por ventas y le restamos el total del pasivo, que es 24.200. Fíjense en dos datos: 8.000 pesos de resultados en el primer año, 8.800 en el segundo año. En total, si sumamos los dos ejercicios, 16.800 pesos. ¿Alguna pregunta tienen hasta acá? Bueno, ¿cuál sería la medición que tendríamos de las mercaderías suponiendo que apliquemos valores corrientes? Fíjense, al cierre de X2 tenemos algunos datos adicionales. ¿Qué diríamos del valor de la deuda al cierre de X2? De la deuda y de las mercaderías. La evaluación de mercaderías es 30.000, nos dice Roberto. ¿Estamos todos de acuerdo que sería 30.000 el valor de la deuda? 30.000 se suma Leandro. Y si llevamos el valor de la mercadería a 30.000, ¿eso qué está reflejando? Genera un resultado por tenencia, bien. Está hablando Miguel. Perfecto. ¿Y cuál sería el valor del pasivo al cierre de X2? A ver, primera opción que tenemos, el valor del pasivo es 23.000. Daniela levantó la mano. Si levantaste la mano, podés hablar. El valor de la deuda sería 23.000 porque se lo toma al valor corriente 21 más los 2.000 pesos de los intereses. Eso es lo que dice Leandro también. A ver, ¿quién tiene otra idea respecto del valor de la deuda? Si yo les doy un dato, que el valor corriente de la deuda es de 21.000 pesos, ¿qué estaría representando esos 21.000 pesos? Acá Verónica nos dice que el valor del pasivo sería de 21.000. 21 o 23. ¿Qué les parece al resto? A ver, yo les pregunto, ¿qué significado tiene que el valor del pasivo sea de 21.000 al cierre de X2? Si pensamos en el valor, empecemos por el valor de las mercaderías. Nosotros decimos, valor corriente de las mercaderías, 30.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que las mercaderías en el mercado tengan un precio de 30.000. Sí, está bien, significa que hubo un resultado por tenencia, un valor, si ese es costo de reposición, valor corriente de entrada, todo eso está bien, pero el significado, digamos, olvídense un poco de contabilidad y profesores de contabilidad. Si no supiéramos nada de contabilidad, vemos 30.000 pesos, ¿qué diríamos de esos 30.000 pesos? ¿Qué significado tienen desde el punto de vista económico?
Miguel nos dice, es más realista. Igual yo insisto con la pregunta, ¿qué significan esos 30.000? ¿Inflación? No, supónganse que no estamos en Argentina. Nada de inflación para complicar. Lo que ahora me cuesta comprar las mercaderías. Ahí nos vamos, alguien levantó la mano. No sé quién fue. Yo, profe. Profe, sería el valor que tiene o sea, en este momento la mercadería. Sí, sería el valor de mercado que tiene en el momento la mercadería. ¿Y eso qué significa en términos económicos? Que ese sea el valor de mercado. Valuación a precios corrientes. Me están contestando como contadores. Olvídense un poco de los contadores. Si usted tiene un negocio, digamos, ¿qué significaría eso de 30.000 pesos? Costo de reposición, está bien, pero ese es el criterio de medición. En términos económicos, ganancia. Hay una ganancia, pero ya la reconocimos. Tenemos 30.000 pesos. ¿Qué significa eso de las mercaderías en 30.000 pesos? ¿Dónde tengo para escuchar? ¿Recuerdan ustedes cuál es la definición de activo? ¿Quién se anima con la definición de activo? Más o menos. Yo les vuelvo a insistir, no estamos en examen acá, así que pueden equivocarse tranquilos. En el examen también pueden equivocarse, pero no van a estar tranquilos o tranquilas. ¿Quién se anima con la definición de activo? Cuando el ente controla los beneficios de un bien. Bueno, sería como, exactamente, a ver, como mínimo, se supone que esos 30.000 están representando los beneficios económicos que representados por las mercaderías. Entonces, si nosotros la vamos a vender, como mínimo vamos a obtener 30.000 pesos. Si eso lo trasladamos al caso de la deuda, ¿qué significan los 21.000? Digamos, ustedes saben, los activos se miden, cualquiera sea el criterio, nunca pueden estar por encima de su valor recuperable, el máximo de beneficios que podemos obtener con ese activo. Acá decimos, como medimos a costo de reposición, como mínimo se supone que vamos a obtener 30.000 porque eso es su valor de mercado. Después vemos que es así porque se vendieron por 36.000, ¿no? Es decir, que obtuvimos inclusive más que eso. Ahora, ¿qué representaría el valor corriente o valor de mercado de la deuda, los 21.000 pesos? El sacrificio económico para cancelar la deuda. Bueno, a ver, si ustedes dicen el sacrificio económico, está bien esa respuesta, pero a mí me gustaría una respuesta más simple, a ver, sin terminología técnica. Concretamente, ¿qué significa eso, el sacrificio económico, el valor actual de la deuda ahora? Al proveedor en realidad le debemos 20.000 más 2.000 de intereses que pactamos. Pero esa deuda tiene un valor de mercado de 21.000. Exactamente. A ver, desprenderse, es decir, lo que tendríamos, si hoy fuéramos al mercado, decimos, queremos cancelar la deuda, nosotros podríamos pagar 21.000. Así como las mercaderías representan lo mínimo que obtendríamos, los 21.000 es lo máximo que pagaríamos por esa deuda. Vamos entonces a la solución siguiendo el criterio de precios corrientes. Partimos de la misma situación inicial, 40.000 de activos, 20.000 de pasivos, 20.000 de patrimonio neto.
Fíjense, si ustedes recuerdan las cifras, no importa, no vamos a entrar en los detalles, pero como consecuencia de los resultados por tenencia de los bienes de cambio, 5.000 pesos que ustedes ven, la diferencia entre 30 y 25.000 pesos, en lugar de tener resultados por 8.000 pesos, como en el modelo de medición al costo, tenemos 14.000 pesos de resultados en X2. Y en X3, cuando vendemos todas las mercaderías que teníamos y cancelamos todo el pasivo que habíamos asumido, tenemos nada más que 2.800 de resultado neto. ¿Por qué? Porque los activos, en lugar de tener un costo de 25.000, como en el primer caso, parten con un costo mayor, fíjense, de 30.000 pesos. No vamos a entrar a detalle de la solución, pero en definitiva, la utilidad es de 2.800. Fíjense la utilidad acumulada en los dos ejercicios, 16.800. La misma que con el modelo de medición al costo. ¿Qué podemos decir acá a modo de una especie de conclusión? Cuando se realizan todos los activos que originaron la diferencia de medición, en nuestro ejemplo las mercaderías, o se cancelan todos los pasivos que originaron la diferencia de medición, en nuestro ejemplo la deuda con proveedores, los resultados acumulados terminan siendo lo mismo. Para decirlo en términos un tanto sencillos, nos quedaríamos con la misma plata en el bolsillo. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿para qué nos sirve discutir sobre modelos? A ver, chicos, chicas, nadie se anima a hablar. Para saber cuándo corresponde imputar resultados a un periodo. Sería una respuesta correcta, pero no es la que busco. Para tener más certeza de lo que ocurre económicamente. Para saber lo más cercano a la realidad del ente. ¿Qué más? A ver. Con ninguna de estas respuestas podrían desaprobar. Para llevar una contabilidad que se acerque a la realidad del contexto. Oh, hoy estarían aprobando casi todos, ¿eh? A ver. ¿Qué más? Ahora, yo les pregunto, siendo que de algún modo todo lo que están diciendo ustedes podría considerarse correcta, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué imputar resultados a un periodo? Acá, ¿para qué tener Miguel nos dice, para que la información sea útil. Y yo vuelvo a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué medir lo más aproximadamente? Para la toma de decisiones. Y yo les pregunto, si llegamos al mismo resultado al final, ¿cómo influyen los modelos? Bueno, esta pregunta yo se las dejo en el aire como para que la vayan pensando, para saber los criterios de evaluación y de medición que estoy... Ustedes tienen que pensar lo siguiente, cuando
nosotros hacemos contabilidad, intervenimos en alguna parte del proceso contable. Tenemos que pensar que la contabilidad tiene que servir para algo. En definitiva, como cualquier otra actividad que desarrolló el ser humano, tiende a satisfacer algún tipo de necesidad. Entonces tendríamos que pensar cuál es la necesidad que estamos satisfaciendo con la contabilidad. Noemí dice, saber los criterios de evaluación y de medición. ¿A ustedes les parece que ese es el objetivo de la contabilidad? Saber el valor actual de la deuda, ayudar en la toma de decisiones. ¿Cuál de todas esas refleja lo que podría decir una necesidad de quienes actúan, digamos, en el mundo de los negocios? Yo un poco se los dejo. Bueno, con esto que nosotros vimos, la necesidad de tener información. Yo con esto insisto, otra vez, ¿para qué? ¿Cuál es el fin último? Para saber los posibles sucesos. Yo digo, no perdamos de vista, ¿cuál es el fin último? Porque fíjense que comparamos una empresa, las dos empresas iguales que comparamos, llegamos al mismo resultado final. O la otra pregunta que quedaría, que vamos a ver si podemos responder, ¿llegamos al mismo resultado final? Yo ahora, bueno, no, les voy a mostrar dos indicadores que se utilizan, digamos. Tenemos que pensar lo siguiente, estamos hablando, cuando hablamos de modelos, en el marco de lo que suele llamarse contabilidad financiera, que es la destinada a proveer información para terceros, ¿no? Para quienes no forman parte de la empresa. Para decirlo así en forma muy sencilla y un tanto exagerado. Pero les voy a mostrar dos indicadores, probablemente ustedes a esta altura de la carrera todavía no vieron eso, pero digamos, los estados financieros, los estados contables, suelen analizarse con lo que se llaman ratios, coeficientes, que en general vinculan diferentes medidas de los estados contables. Por ejemplo, la solvencia. La solvencia es una relación, un cociente entre el total del patrimonio neto y el total del pasivo, que supuestamente refleja, no vamos a discutir demasiado ahora, la capacidad de la empresa para pagar la totalidad de sus compromisos. Cuanto mayor sea el patrimonio neto, en principio, podríamos decir, esto tiene aristas discutibles, más capacidad tendría para pagar sus obligaciones. ¿Qué pasa con el índice de solvencia? Inicialmente, el patrimonio neto va a crecer, por ejemplo, si nosotros aplicamos valores corrientes cuando reconocemos mayores valores de mercado. Pero luego, como en el ejemplo que nosotros vimos, cuando se realizan los activos y cancelan los pasivos que originaron esa diferencia de medición, la solvencia se iguala. Era como dijimos, bueno, nos quedamos con la misma plata. Este comportamiento se da siempre con este indicador. Si llegamos al mismo, digamos, a la misma meta, al mismo punto de llegada, la pregunta que yo les dejo para que pongamos un poco en duda lo que solemos estudiar es, ¿para qué utilizamos diferentes criterios? ¿Refleja realmente, por ejemplo, si ustedes ven estas dos columnas, no sé si se ve el cursor, ¿se ve el cursor? ¿Alguien que me diga si se ve el cursor? Bien. Sí se ve, profe. Bueno, teóricamente, la columna azul que refleja valores corrientes, que está reconociendo un mayor patrimonio neto, estaría reflejando que esta empresa tiene mayor capacidad de pago de sus obligaciones. Sin embargo, llegamos al final con la misma solvencia y habíamos visto en el ejemplo, terminaron pagando todas sus deudas. ¿Qué pasa con la rentabilidad?
Vamos a comparar lo que se llama rentabilidad del patrimonio neto de ambas empresas, que es el rendimiento del capital propio invertido. Dato clave para las empresas que tienen fines de lucro. Y relaciona, sintetizando, el resultado neto sobre el capital invertido por los accionistas, socios, etc. ¿Cómo va a ser la rentabilidad si nosotros comparamos, qué les parece a ustedes, valores corrientes con medición al costo? ¿Qué les parece? ¿En qué modelo la rentabilidad va a ser mayor? En el de valores corrientes. ¿Siempre va a ser mayor la rentabilidad en el de valores corrientes? ¿Alguien que se anime? Somos 86. Entre los 86, no compliquemos con inflación o deflación. No siempre nos dice Candela. A ver, ¿por qué podríamos decir no siempre? Manuel levantó la mano. No sé si quiere hablar o se le escapó. Si se animan a hablar, mejor, ¿eh? Porque a veces valores corrientes pueden ser menores que el costo original. Dependerá de la proporción de activos pasivos que tenga la empresa. ¿Cómo era en el ejemplo que vimos anteriormente? Bueno, vamos a ver, acá otra vez comparamos la rentabilidad de valores corrientes en azul, la rentabilidad al costo en rojo. Generalmente se va a dar este comportamiento que ustedes ven. Primero, valores corrientes va a reconocer resultados más altos, su rentabilidad va a ser más elevada. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que la diferencia se origina nada más que en activos, en las mercaderías a las que nosotros hicimos referencia en el ejemplo. Cuando se venden esas mercaderías, el costo de lo vendido en valores corrientes va a ser más elevado, por lo tanto su resultado neto más bajo. Es decir, primero reconocemos mayor rentabilidad en general en valores corrientes si por lo menos los precios de mercado están en alza, y después, en algún momento, empezamos a reconocer menor rentabilidad, porque dijimos, los resultados acumulados terminan siendo iguales. Si los resultados acumulados terminan siendo los mismos, cuando decimos acumulados a lo largo de todos los ejercicios, imagínense desde que empezó la vida de la empresa hasta que concluyó. Si los resultados acumulados son los mismos, inicialmente una empresa que mida valores corrientes va a mostrar resultados más elevados, pero luego esos resultados más altos van a ser, los va a lucir la empresa que mide al costo. Y entonces, otra vez yo les dejo la pregunta que vamos a reiterar. ¿De qué sirve esta distinción entre modelos si al final llegamos a lo mismo? ¿O no llegamos a lo mismo? Acá alguien nos dice, el modelo del costo es más útil si no hay cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Esa es otra cosa, digamos. Esta discusión entre valores corrientes y el costo se puede dar siempre, independientemente de que tengamos o no inflación. La cuestión de la inflación es algo vinculado con la utilidad de medida y no con el criterio de medición. Ahora bien, con esta primera introducción nos planteamos algunos interrogantes y vimos que si comparábamos dos empresas iguales, a la larga teníamos los mismos resultados.
resultados. Lo que vamos a ver ahora son dos grandes paradigmas a partir de los cuales se generan los diferentes modelos contables que suele discutirse en contabilidad financiera. Yo insisto, estamos hablando de contabilidad financiera, que es la contabilidad que se encarga o cuyo objetivo es la emisión de estados financieros, de estados contables destinados a terceros. Digamos, a las personas que, fíjense, esto está claro en las normas internacionales de información financiera, a las que yo voy a hacer referencia algunas veces, aunque ustedes no sé si la han visto a esta altura de la carrera, pero vamos a hacer referencia a cuestiones bastante sencillas. Hablan de esta contabilidad como contabilidad de propósito general, y está destinada a todos aquellos que no pueden obtener de la empresa información hecha a medida. Por ejemplo, los que dirigen la empresa no son destinatarios de los estados contables. Los accionistas que tienen, digamos, si hay accionistas mayoritarios que podrían pedir informe hecho a medida, tampoco son los destinatarios. En general, los destinatarios son, insisto, aquellos que no pueden saber sobre el devenir de la empresa si no es a través de informes de propósito general, los que se publican. Por ejemplo, en el caso de los estados contables de las compañías que cotizan en bolsa. ¿Quiénes son los destinatarios? Se suele decir, ustedes saben, inversores o acreedores actuales o potenciales. En definitiva, los que pueden poner la plata. Pero los que analizan poner la plata en una empresa y que no saben lo que pasa en la empresa, ni pueden pedir informes específicos. Bueno, con ese objetivo muy general de la contabilidad financiera aparecen dos paradigmas. El paradigma de la utilidad y el paradigma patrimonial o del control, que este último va perdiendo terreno en el campo de las normas contables actuales. Vamos a ver algunas distinciones entre estos paradigmas, siguiendo a un autor español. Yo no voy a recorrer todas las diferencias, sino algunos aspectos. Por ejemplo, partiendo de los objetivos. Para el paradigma de la utilidad, el objetivo de la contabilidad financiera es proveer elementos de juicio que ayuden, como por ahí alguno de ustedes dijo, en la toma de decisiones económico-financieras. Y cuando hablamos de decisiones económico-financieras, estamos hablando de decisiones de los que pueden poner o pueden sacar la plata, digamos. Insisto, inversores y acreedores actuales o potenciales. Esta es, si ustedes quieren, la necesidad que tiende a satisfacer la contabilidad financiera. Si nosotros discutimos entonces entre diferentes modelos, se supone que debería haber algunos que ayuden más que otros a tomar decisiones. Mientras que el paradigma patrimonial tiene por objetivo la rendición de cuentas, el control y la garantía de los acreedores. Respecto de la utilidad de la información, el paradigma de la utilidad pone el foco en la predicción, es decir, en la capacidad que la información o el potencial que la información suministrada a través de los estados contables tiene para ayudar a proyectar, a prever lo que puede ocurrir en el futuro con la empresa. Es lo que se llama, si ustedes recuerdan la RT16, el valor predictivo de la información contable. Debería brindar, de acuerdo al paradigma de la utilidad, elementos de juicio que faciliten la predicción. Porque uno dice, bueno, tiene que servir para la toma de decisiones, pero las decisiones se toman hacia el futuro. Alguien que dice, voy a invertir en esta empresa, espera ganar plata, claramente en el futuro. Entonces debería tener elementos como para poder proyectar ese futuro. Mientras que el paradigma patrimonial, como se basa en la rendición de cuentas, fundamentalmente, decir, bueno, a ver,
por ejemplo, se gastó en lo que se supone debería haber sido gastado, que dicen los presupuestos, etc., pone el foco en la evaluación de hechos pasados. Otras diferencias son los criterios de medición predominantes en cada paradigma. En el de la utilidad va ganando terreno los precios de mercado y sobre todo el valor razonable. Yo no sé si ustedes han alcanzado a ver algo de valor razonable, que está muy presente en las normas internacionales de información financiera, pero también ha aparecido en los últimos años en las normas contables nuestras. ¿Ustedes han visto algo de valor razonable? Han visto, bueno. Otra característica tiene que ver con las bases para elaborar la información. En el paradigma de la utilidad es la preeminencia del fondo, o la esencia o sustancia económica sobre la forma. Vamos a reconocer hechos económicos, según lo que se suele decir, es la realidad económica. No importa lo que se escribió en un contrato, porque a veces los contratos podrían ser un poco mentirosos. Un ejemplo que seguramente ustedes vieron tiene que ver con la segregación de componentes financieros implícitos. Si uno compra mercaderías y dice, pago a 30 días, no sé, 30.000 pesos, pero resulta que sabemos que el precio contado es otro, hay intereses que están ocultos, que están implícitos. La sustancia de la operación es que en general en las operaciones a plazo hay intereses. En la factura nos aparece que la operación es por 30.000, pero como es a 30 o 60 días, nosotros sabemos que tenemos que discriminar lo que es el valor del bien y lo que es el valor del financiamiento. Mientras que en el paradigma patrimonial se basa más en la forma jurídica. La forma jurídica allí estaría representada por lo que dice la factura. La mercadería vale 30.000 pesos. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta para hacer. ¿Tienen alguna duda? Segunda etapa. Hoy vamos a recorrer las variables para definir modelos. En general, ustedes saben, en cualquier libro introductorio tienen 3 variables clave para definir los modelos contables: normas de medición y determinación de resultados, unidad de medida y capital a mantener. Yo les agrego otra que en realidad es como que está por encima de todo y que son los objetivos de la contabilidad financiera. Porque para que un modelo sea coherente, sea consistente, tendría que alinear las normas de medición, unidad de medida y capital a mantener con los objetivos que presupone debe tener la contabilidad financiera. Lo que vamos a hacer ahora, sin entrar a ver modelos específicamente, ¿cuáles son los criterios de medición, las unidades de medida y capital a mantener alternativas? Vamos a hacer un repaso de esos criterios. Empezando por las normas de medición. Según las normas de medición, nosotros nos podemos encontrar con modelos que se basan en el costo histórico, modelos que utilizan valores corrientes, y también hay modelos que se denominan de atributos mixtos, es decir, que combinan costo histórico con valores corrientes. Las normas nuestras, digamos, las normas argentinas, ¿dentro de qué categoría ustedes la ubicarían? De atributos mixtos. ¿Está claro? Se emplean a veces valores corrientes, a veces medición al costo. Cuando hablábamos de medición al costo, nosotros tenemos básicamente 2 criterios.
El costo y alguna de sus variantes, costo de adquisición para los bienes de cambio, bienes de uso, o en el caso de bienes de uso, costo menos depreciaciones acumuladas. Y en el caso de créditos y deudas, flujos de fondos descontados a la tasa de operación, o lo que se suele llamar es costo amortizado, que podríamos definir es, para simplificar, no sé si ustedes ya lo vieron esto, el valor del capital prestado, por ejemplo, o financiado, reflejado en un crédito por venta, o el valor del capital de la deuda asumida, digamos, con un banco, más los intereses que se van devengando, calculados siempre a la tasa de la operación. La tasa de la operación que sería como el costo de asumir ese financiamiento. Ustedes saben que el costo suele ser definido como el sacrificio que demanda o demandaría, por ejemplo, la compra o producción de bienes o servicios, la cancelación de un pasivo. Definición clásica sacada del Diccionario de Contabilidad y Auditoría de Fowler, y que en las normas internacionales está definida como el efectivo que se paga por comprar un activo, o el equivalente de efectivo que se entrega, más el valor de la deuda que se asume por adquirir un activo. Pero en definitiva no hay entre estas dos definiciones demasiadas variantes. Tenemos entonces siempre el costo para los activos fijos básicamente, y flujos descontados a la tasa de la operación para créditos y deudas. En valores corrientes tenemos más alternativas. Podríamos hacer una primera gran clasificación, porque ustedes saben, los valores corrientes son siempre precios de mercado, que se obtienen directamente o se estiman de algún modo. Podríamos hablar de precios de mercado que son propios de la entidad. Y acá tenemos dos: costo de reposición o valor neto realizable, o precios de mercado genéricos, en lo que suelen llamarse mercados activos. Ustedes han visto el concepto de mercados activos, no sé si lo ven en esta materia, en alguna otra. A ver, ¿quién se anima a decir lo que es un mercado activo o directamente no lo vieron? No recuerdo, bueno. ¿Alguien recuerda o nadie recuerda? Si no recuerdan, ¿cómo se arriesgarían a dar una definición? Imagínense que están en el último minuto de un parcial y se tienen que jugar. Yo digo, bueno, algo tengo que contestar. Si la pego, bien. Mercado donde hay varios oferentes y demandantes. Ahí vamos un poquito. ¿Qué más podríamos agregar? Con precio conocido y homogeneidad en los bienes que se comercian, donde pueden encontrarse siempre compradores o vendedores para un determinado bien o servicio. Bueno, vamos encaminando, después vamos a volver sobre este concepto, nos vamos aproximando. Bueno, dentro de los precios de mercado tenemos varios, como valor razonable menos costo de reposición, de disposición, valor neto realización, flujo de fondos a la tasa de mercado vigente. Vieron que en el costo teníamos para créditos y deudas, lo que serían activos y pasivos financieros en general, flujo de fondos descontados a la tasa de la operación. Acá descontamos a la tasa de mercado. Bueno, pero vamos a repasar un poco el concepto de valor razonable que... vamos a empezar con los precios de mercado específicos de la entidad. Que tenemos básicamente dos. El costo de reposición, que es el costo que demandaría el reemplazo de un bien o grupo de bienes de idéntico o con similar capacidad de servicio, es decir, con capacidad para hacer más o menos lo mismo, producir más o menos lo mismo que el activo que tenemos en la empresa. Y el valor neto realizable, que este es un concepto que suele darse a confusiones, aparece en las NIF, que es el precio de venta que se estima puede obtener la empresa por un bien, menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para la venta.
¿Por qué es un precio de mercado específico de la entidad? Porque podría ser un precio de liquidación, digamos, el que obtendría esta empresa particular, no yendo a un mercado general, sino la que tiene que obtener porque no le queda otra. Podría ser algunas empresas que en el marco de la actual pandemia que no pueden trabajar, empiezan a rematar sus bienes y a vender barato. Digamos, podría ser un precio de liquidación. Ese es el valor neto realizable. Digamos, esto de precios específicos de la entidad va perdiendo terreno también dentro de los modelos de medición a precios corrientes. Y están los precios de mercado genéricos, que ahí claramente la estrella, si ustedes quieren, es el valor razonable, que es el precio que se obtendría por vender un activo o transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de medición. A ver, para resumir, ya vamos a recorrer esto y explicar un poquito. Primero, es una medición basada en el mercado, no es específica de la entidad. Decíamos en un mercado activo, más o menos ustedes dijeron lo que era un mercado activo, que es un mercado donde el volumen y la frecuencia de la operación es tal que permite fijar precios de mercado típicos de empresa en marcha. No es un precio de liquidación, como podríamos decir que podría ser el valor neto realizable, sino que es un precio de empresa en marcha, digamos, ¿no? Y la concurrencia en los mercados es amplia. Hay muchos oferentes y demandantes. Y ojo, es un precio de salida, un valor corriente de salida, un precio que se obtendría, como dice ahí, para vender un activo. ¿Qué activo? El que tiene la entidad, específico de la entidad, en las condiciones que lo tiene. Por ejemplo, podría ser una maquinaria con tantos años de antigüedad, determinado mantenimiento, determinado estado, considerando la localización que tiene la máquina, ¿no? Es decir, es un activo específico. Es el valor razonable, entonces, que se puede obtener por vender un activo, transferir un activo, dice, en una participación ordenada entre participantes de mercado, oferentes y demandantes. ¿Qué característica tienen esos oferentes y demandantes? Que tienen información amplia, casi perfecta, que actúan en interés propio, con lo cual estaríamos hablando que esta definición, que está tomada de las normas internacionales y es muy parecida a la que hay en las normas nacionales nuestras, donde aparece el valor razonable, es casi una situación idílica de lo que se llaman los modelos de competencia perfecta, que seguramente ustedes vieron en economía. Fíjense, información perfecta, conocen a cuánto pueden comprar y vender, ¿no? A la fecha de medición, es decir, a la fecha a la que se refieren los estados contables. Ese es el valor razonable, entonces un valor corriente de salida determinado en un mercado activo. Esta, yo les decía, este criterio de algún modo la estrella que podemos considerar entre los criterios de medición a precios corrientes. Y el valor neto de realización que está en nuestras normas contables, en la RT17, está definido, acá ustedes lo ven en pantalla, como un precio correspondiente a transacciones no forzadas entre partes independientes en las condiciones habituales de negociación. Esto es un valor razonable. Valor razonable más ingresos adicionales que genere la venta, menos costos directos de disposición. Es decir, es el valor razonable, si lo sintetizamos, menos los costos directos ocasionados por la venta. El valor neto de realización, como parte del valor razonable, es un valor corriente genérico, de mercado genérico, no como el valor neto realizable, que es específico de la entidad. Tenemos entonces esas alternativas entre medición al costo y medición a precios corrientes. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Mientras yo le pregunto a Mariana, ¿hasta qué hora teníamos, Mariana? Hasta las 6:15, profe. 6:15.
cuarto, bien. Así es. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Parece que no tenemos. ¿Qué pasa con respecto a la unidad de medida? A ver, tradicionalmente en nuestro país se ha considerado que la moneda local o de curso legal. Pregunta, ¿se ve a pantalla completo lo que yo muestro? ¿Se ve bien? La diferencia entre valor neto realizable y valor neto realización. Ambos parten del precio de venta y le restan los costos de venta, para sintetizar. Lo que pasa es que el valor neto realizable, el precio de venta es un precio de la entidad, el precio al que la entidad podría vender un bien, que podría ser un precio de liquidación, porque la empresa esa está apremiada financieramente. Es el ejemplo que yo les decía de alguna entidad que tiene que salir a liquidar bienes porque no puede abrir sus puertas por el coronavirus, qué sé yo, un restaurante. Mientras que el valor neto de realización es un precio, un valor razonable, es decir, un precio de mercado genérico menos los costos de disposición. La diferencia básica está en el valor corriente que utiliza como punto de partida. En un caso específico de la entidad, en otro un valor razonable. Bueno, yo les decía, nosotros hemos partido de la base en general que los estados contables se presentan en moneda de curso legal, el peso argentino. Sin embargo, en el campo internacional, la moneda de curso legal ocupa algo así como un lugar secundario. Y ha tomado relevancia lo que se llama moneda funcional. Moneda funcional que es podríamos sintetizar, la relevante para tomar decisiones económicas financieras, la que por algún motivo le sirve a los usuarios de los estados contables. Fíjense que de algún modo esto tiene que ver con el paradigma de la utilidad. Si le sirve más la moneda funcional, por ejemplo el dólar, los estados contables se deberían medir en dólares y no en pesos. Cuando hablamos de moneda funcional, como por ejemplo hay en las normas internacionales, por un lado podemos tener la moneda funcional y por otro la moneda de presentación. Yo les doy un ejemplo que ocurre en nuestro país con las empresas que presentan estados contables conforme a normas internacionales. Hay empresas petroleras, una de ellas YPF, que mide sus activos, pasivos y resultados en dólares. Su moneda funcional es el dólar porque el dólar es la unidad de medida esencial para las compañías que se desenvuelven en el negocio petrolero. Ahora bien, por regulaciones internas de nuestro país, hacen todos los cálculos, estimaciones en dólares, pero la presentan en pesos. La moneda de presentación es otra diferente. Pero la moneda clave es la moneda funcional. ¿Cómo se define la moneda funcional? Como aquella que es la del entorno económico principal. El entorno económico principal para las empresas petroleras es precisamente la del negocio del petróleo, que se mueve y gira alrededor del dólar. Dice una norma internacional que regula sobre estas cuestiones, que es la moneda en la cual la entidad generalmente genera o emplea su efectivo. Hay otras cuestiones que más específicas para identificar la moneda funcional. Digamos, cuando uno va a preparar estados contables, tiene que elegir la moneda funcional, que yo se los dejo para que la vean en el video. Lo concreto es que lo primero que tendríamos que definir bajo algunos cuerpos normativos es cuál moneda vamos a utilizar como moneda funcional. Elegida la moneda funcional, ahí tenemos que ver si moneda homogénea o moneda nominal. Esto es, presentar
expresamos estados contables en términos reales, en moneda homogénea o histórico. Obviamente, cuando hay inflación, tenemos que pensar que los estados contables tienen que estar en moneda homogénea. Con respecto al capital a mantener, la tradicional distinción, ustedes la conocen, es entre financiero por un lado, o económico y físico por el otro. El capital financiero es los pesos invertidos por los socios, ustedes saben, es ganancia todo lo que incrementa el patrimonio neto que no provenga de aportes, o es pérdida todo lo que disminuya el patrimonio neto que no provenga de dividendos. Dicho en términos más generales, suele afirmarse que es resultado toda aquella variación en el patrimonio neto que no surja de transacciones con los propietarios en su carácter de tales, es decir, de propietarios. Lo que no tenga que ver con aportes, reducciones de capital, distribución de dividendos, etc. Y el capital físico o económico tiene que ver con el mantenimiento de una capacidad productiva. ¿Cuál es el capital a mantener que establecen las normas? Las NIF, ustedes saben que no se juegan por ninguno. Dice que el capital a mantener apropiado que se debe utilizar es el que le sirva a los usuarios de la información financiera. Esto de algún modo también tiene que ver con el paradigma de la utilidad. Es como decirle, usen cualquiera mientras sea útil para tomar decisiones. Y en las normas argentinas, ¿qué capital a mantener se supone que debe aplicarse? El financiero. Claramente, las normas argentinas se producen acá, esto está tomado de la RT16, que el criterio de capital a mantener es el financiero. Vemos que hay una distinción entre las normas internacionales y la Argentina, a pesar de que vamos a ver, tienen muchos puntos en común. Pero este es un punto en el que claramente se diferencian. Bueno, vimos la introducción, vimos las diferentes variables que se utilizan para distinguir modelos. Ahora vamos a ver cómo se definen los modelos, esto es, cómo combinamos todas esas variables para crear un modelo contable. Yo sí les voy a hacer una aclaración. La distinción que yo les voy a proponer tiene como fundamento de distinción las normas de medición, porque vamos a suponer que si hay inflación o deflación significativa, la unidad de medida funcional debería ser homogénea. Y en general nos vamos a inclinar por el concepto financiero de capital a mantener. Todo incremento patrimonial no derivado de transacciones con los propietarios en su carácter de tales es ganancia. En caso contrario será pérdida. Con lo cual, la presentación, yo insisto, que vamos a hacer va a tomar como punto de partida los objetivos que cada modelo le asigna a la contabilidad financiera y luego vemos cómo se alinean los diferentes criterios que vimos de algún modo en forma separada. Vamos a empezar por el modelo de medición al costo. El modelo de medición al costo, el más tradicional, busca para la contabilidad un objetivo, primero que la diferencie de otras disciplinas del área económica, como la economía, la administración, etc. Y entonces se pregunta, ¿cuál es el único objetivo que aporta la contabilidad que no proveen las otras disciplinas? Y llega a una conclusión que es la de calcular el resultado del ejercicio para determinar la retribución de los accionistas o socios. Es decir, ¿cuánto podrían llegar a retirar como máximo los propietarios del negocio? Este objetivo, que parece bastante modesto, se combina con otro que es el de proteger el interés de los proveedores de financiamiento. Entonces, que se paguen las deudas, en definitiva, que si se distribuyen dividendos, no se distribuyan dividendos en excesos.
¿cuáles son las normas de medición de activos y pasivos vinculados con este objetivo? Y a ver, ¿qué nos dicen los defensores de este modelo? Que ustedes ven, de algún modo se alinea bastante con el paradigma del control patrimonial. Como el objetivo es no distribuir dividendos en exceso, que se podría hacer si reconocemos un resultado por tenencia de las mercaderías y después repartimos dividendos y resulta que después baja el precio de las mercaderías, la empresa se va a encontrar en problemas financieros. Tenemos entonces, de acuerdo con esto, que proceder con cautela. ¿Cómo procedemos con cautela? Dice, y bueno, basándonos en posiciones efectivamente asumidas por la empresa, es decir, en cosas concretas que hizo la empresa. A ver, reconocer un resultado por tenencia no es algo que haya hecho la empresa porque es un fenómeno que se produjo en el mercado. Y acá caemos en los tradicionales principios contables que en Argentina tuvieron vigencia hasta mediados de los años 80 aproximadamente, que provienen de disposiciones de una séptima asamblea de graduados en ciencias económicas del año 69 aproximadamente, que yo no sé si ustedes lo vieron. Si tuvieron algún profesor viejo, tienen, capaz que se los dijo, no sé. ¿Se los han dicho eso? ¿Han visto esos principios contables? ¿Los han visto o no? Los principios contables generalmente aceptados, sí. ¿Eso los han visto? Vimos algunos, es decir que ustedes quieren decir que tienen algunos profesores viejos. Bueno, eso no hace falta que lo contesten. Pueden decir que saben de historia los profesores. Bueno, sí, son principios que, dentro de esos principios habían algunos que tienen directa vinculación con la medición. Basarse en posiciones efectivamente asumidas por la empresa nos lleva al criterio de medición al costo, porque el costo es una posición que asumió la empresa. Esta mercadería le costó tantos pesos, 25.000 en el ejemplo que vimos nosotros. Este pasivo devenga una tasa de interés según lo pactado con el proveedor o el banco del, no sé, 30% anual. Es una posición efectivamente asumida por la empresa. Primer principio es el de costo. Y el otro es el de realización, que dice, las ganancias se van a reconocer cuando se realizan, es decir, cuando se produzcan intercambios, básicamente ventas. Ahora, estos criterios de medición, que son los pilares del modelo de medición al costo, encuentran un límite en la cautela que guía el modelo. Y aparece el viejo principio de prudencia, que dice, está bien, los activos los medimos al costo, salvo que el precio de mercado sea el menor. Costo mercado el menor para los activos, costo mercado el mayor para los pasivos. Así le pone un límite a la medición al costo. Pero también le pone un límite al principio de la realización, porque ¿qué se dice? Si es cierto, reconocemos las ganancias cuando se realizan, pero las pérdidas apenas se conocen. Ahora, cuando nosotros hablamos de modelos de medición, no significa que las normas contables se traduzcan en modelos de medición puros. ¿Por qué? Por diversos motivos. Porque hay criterios que resultan difíciles de aplicar, porque hay intereses creados, presiones de profesionales, estudios de auditoría, organismos gubernamentales, empresas, etc. Y por ejemplo, cuando hubo normas que se basaron sobre todo en el modelo de medición al costo, siempre admitieron la utilización de valores corrientes para algún tipo de activos y o pasivos. Por ejemplo, en las viejas normas argentinas que se basaban en el
costo, se permitía el valor neto de realización para determinados activos. Ustedes lo ven en pantalla, que cotizan en mercados transparentes, con costo de difícil de determinación, y se trataba de bienes fungibles. En general esto era aplicable a muchos activos biológicos, lo que hoy se conoce como activos biológicos, por ejemplo. Y el motivo principal era la dificultad para determinar el costo de esos activos. Bueno, en el modelo de medición al costo, la unidad de medida debería ser homogénea en todos los modelos, lo dijimos. Y el capital a mantener es el financiero. Claramente, si el objetivo que nosotros perseguimos es definir la retribución de los propietarios, todo incremento patrimonial no proveniente de transacciones con los propietarios en su carácter de tales es un resultado que podría ser atribuible a los accionistas. Así terminamos con el modelo de medición al costo. ¿Alguna pregunta tienen antes de entrar en valores corrientes? Bueno, los principios contables desaparecieron. Las normas actuales no contienen principios contables. Ustedes saben que contienen requisitos que debe reunir la información contable. ¿Podría dar un ejemplo de un pasivo que disminuya su valor de mercado? Sí, digamos, cualquier pasivo que tenga una empresa. Supónganse un pasivo que asuma una empresa. Aumenta la tasa de interés de mercado. A ver, esperen. Yo les voy a compartir otra pantalla, vamos a hacer un ejemplo. ¿Están viendo un Excel ahora? Bien. Podríamos tomar un caso, a ver, parecido al que teníamos en el ejemplo inicial. Supónganse un pasivo, si ustedes quieren con un banco, se adeuda capital, préstamo obtenido por 20.000 pesos. Se pacta una tasa fija, digamos, del 10% anual. Al cierre del primer año, los intereses serían de 2.000 pesos. Vamos a poner acá los intereses. La medición del pasivo pasa a 20.000. Estos son los intereses, pasivo al cierre. El segundo año, 10% sobre el capital adeudado es 2.200 pesos de interés. Final del segundo año, 24.200. Imagínense, acá ponemos, primer año, por favor, si no se ve bien me avisan, segundo año. ¿Estamos viendo bien? Esta sería la medición al costo, que cómo estamos midiendo. Segundito. Estamos midiendo a la tasa de la operación. Nosotros esto lo podemos decir, bueno, esto es equivalente a el valor descontado al cierre del primer año, ¿cuándo sería? Tenemos 24.200, dividimos por 1 más 0.10, la tasa del año, perdón. A un año, 24.200 dividido 1.10 nos da 22.000 pesos, que es el valor al que tenemos el pasivo. Ahora, supónganse que la tasa de mercado al cierre del primer año, cuando nosotros estamos midiendo este pasivo, aumenta al 12%. Nosotros vamos a descontar los 24.200 al 12%, nos da un valor de mercado de 21.607. Como aumentó el valor de mercado, esta empresa que tiene el préstamo, imagínense, quiere cancelar anticipadamente el préstamo,
pagaría 21.607 y no 22.000, si no, no le conviene. Le conviene poner la plata de interés por un año y después cancelar el préstamo, por ejemplo, simplificando mucho la cuestión. Como el criterio de medición, esto es cómo se miden, estamos hablando de plata, ustedes saben que la plata, aunque no haya inflación, cambia de valor a lo largo del tiempo, no es lo mismo 1.000 pesos hoy que 1.000 pesos mañana, si ustedes vieron matemática financiera se acordarán de eso. Entonces, con flujos de fondo iguales, porque acá la tasa pactada no se mueve, sabemos que vamos a tener que pagar por este préstamo 24.200 pesos. Si nosotros descontamos la tasa de la operación es 24.200, pero si descontamos esos flujos de fondo a la tasa de mercado nos da menos. ¿Por qué? Porque la tasa aumentó. Acá se estaría reconociendo un resultado por tenencia positivo, porque el valor de nuestro pasivo disminuyó en 392. ¿Qué estaría reflejando esto? Que si lo pagamos hoy al cierre del ejercicio, pagaríamos 21.607 pesos. ¿Estamos con eso? A ver, sucede con cualquier pasivo, ¿no? Gilda, Carlos, levantaron la mano. No sé si levantaron por casualidad. Si se animan a hablar, chicos y chicas, mejor. ¿No hay preguntas para hacer? Bueno. Vamos al modelo de medición a precios corrientes. El objetivo de medición a precios corrientes es más ambicioso que el de modelo de medición al costo. Ustedes lo ven en la pantalla. Está directamente vinculado con el paradigma de la utilidad, proveer información para la toma de decisiones. En función de ese objetivo, las normas de medición tienen que ver con revelar la riqueza actual, la realidad económica y la prudencia moderada. ¿Qué significa revelar la riqueza actual? Supuestamente se representa mejor utilizando precios de mercado, porque son más cercanos a lo que ocurre precisamente en los escenarios donde la empresa tiene que actuar. Vamos a utilizar, como ustedes saben, valores corrientes de entrada o valores corrientes de salida. Costo de reposición podría ser en el primer caso, valor razonable en el segundo. Y aparecen acá no solo resultados del intercambio, esto es por la venta de bienes o servicios, sino también de la tenencia, como vimos si ustedes saben. Tienen que mostrar la realidad económica. Esto ya lo vimos que también deviene directamente del paradigma de la utilidad, es mostrar la esencia o sustancia de los hechos económicos antes que la forma de los mismos, la forma o instrumentación, sustancia o realidad económica antes que forma jurídica. Ya vimos algunos ejemplos, tal vez ustedes hayan visto otro, no sé si en esta actualidad o en próximas, que tiene que ver con el tratamiento de los contratos de arrendamiento. Hay algunos contratos de arrendamiento que, de acuerdo con las normas argentinas, se tratan como compraventas financiadas, parecen que son contratos de locación, eso sería la forma, parece que son contratos de alquiler, pero en realidad son contratos de financiamiento, de compraventa financiada. Esa es la esencia o sustancia. Yo no sé si eso ya lo vieron. Entonces, pierde la forma. Prudencia moderada, ¿qué significa? Que tenemos que tener cautela para hacer mediciones bajo incertidumbre. Ustedes saben, en los mercados hay incertidumbre. No podemos medir alocadamente cualquier activo y pasivo, pero no implica hacer mediciones asimétricas como en el caso del modelo de medición al costo. Es decir, no hacemos costo o mercado el menor para los activos, costo o mercado el mayor para los pasivos. Somos prudentes solo si los precios de mercado no son en condiciones normales de desenvolvimiento. Por ejemplo, hoy en una situación como de la pandemia, muchos precios de mercado
están sujetos a mayor dosis de incertidumbre y tendríamos que ser más cautelosos para aplicarlos. También en las normas que se han aplicado valores corrientes han existido excepciones en las que se termina aplicando el costo. Es el caso de activos cuyos precios de mercado no se pueden determinar con facilidad, o precios de mercado que no son representativos transitoriamente por alguna cuestión, como podría ser esto del coronavirus. Digamos, situaciones muy excepcionales. Las normas argentinas que en algún momento se inclinaron por valores corrientes también tenían excepciones y permitían la medición al costo en esos casos, particularmente para bienes de uso e intangibles. Quienes defienden valores corrientes, la unidad de medida es la homogénea y el capital a mantener es el financiero. Y vamos al modelo de medición a atributos mixtos, que es el que está vigente en las normas contables argentinas y también en las normas internacionales de información financiera, que tiene un objetivo similar al de valores corrientes y es el mismo que sostiene el andamiaje del paradigma de la utilidad: brindar información para tomar decisiones de naturaleza económico-financiera. Ahora, el gran desafío que tiene este modelo es cómo justificar que utiliza costo y valores corrientes a la vez sin ser contradictorio, sin que sea confuso para el usuario de los estados financieros. Algo así como, digamos, que tenga la impresión el que lee los estados contables que se están mezclando peras con manzanas. Y vamos a ver qué dice: las normas de medición de activos, pasivos y por lo tanto resultados se basan en dos variables: la característica de los activos y los pasivos que tiene la entidad, y la contribución de esos activos y pasivos a los flujos futuros de fondo. A ver, ¿de qué se trata esto? ¿Cuándo vamos a emplear valores corrientes? Se dice, por ejemplo, para activos que producen flujo de fondos en forma directa. ¿Cuáles serían, les pregunto a ustedes, activos que producen flujos de fondo en forma directa? Mercaderías, por ejemplo. Está bien, utilizaríamos valores corrientes para mercaderías. Y también para activos destinados a su realización o negociación habitual, podrían ser las mercaderías, podría ser títulos de empresas o de gobiernos que se compran y que tienen cotización de mercado, que están destinados a la negociación habitual, digamos, se toman, se colocan excedentes de tesorería temporarios y se venden habitualmente, o pasivos que se cancelan antes de su vencimiento. Esto sería valores corrientes. Mientras que se emplearía el costo para activos que están destinados al uso, que producen flujo de fondo en forma indirecta, en combinación con otros activos. ¿Cuál sería el ejemplo típico de estos activos? Bienes de uso, ¿qué más? Hay uno que a veces suelen olvidarse de mencionar, que en definitiva tiene el mismo destino que los bienes de uso, y son los intangibles, que en la economía actual van ganando terreno, sobre todo en lo que se llama economía del conocimiento, pero bueno, están destinados a combinarse con otros activos y producir flujos de fondos en forma indirecta. No se olviden nunca de los intangibles. Y para pasivos que se cancelan a su vencimiento. Vamos a ver un ejemplo. A ver, de estos criterios de medición, ¿qué ejemplo tenemos en las normas contables argentinas? Sabemos que las normas contables argentinas utilizan atributos
¿Tienen algún ejemplo que podemos extraer de la RT17 donde se utilizan para un mismo activo valores corrientes en un caso, costo en otro? Bueno, ustedes quieren que hable yo nomás. Vamos a dar un ejemplo entonces. Vamos a tomar las cuentas a cobrar en moneda. De acuerdo a la RT17, las cuentas en moneda se pueden medir tanto al costo como a valores corrientes. ¿Cuándo se miden a valores corrientes y concretamente al valor neto de realización basado en el valor descontado en la tasa de mercado? Dice la norma cuando existe la intención y factibilidad de negociarlos anticipadamente. Fíjense, esto tiene que ver con los futuros flujos de fondo y el valor predictivo de la... esperen, y si no, cuando la intención es cobrarlos al vencimiento, es decir, esperar que nos pague el cliente cuando venza el crédito, se miden al costo amortizado, que es a la tasa de la operación, es un criterio de medición al costo. ¿Cuándo podemos, cuándo una empresa podría cobrar anticipadamente? Por ejemplo, cuando descuenta cheques, descuenta pagarés, o en el caso de las empresas que venden electrodomésticos, no sé si ustedes han visto eso en alguna materia, todavía es posible que no, tienen todos los créditos por su venta en cuotas, lo venden a una entidad que se llama fideicomiso, que después lo coloca en el público y recibe anticipadamente la cobranza. En esos casos se aplica valores corrientes. Y a ver, ¿por qué tiene que ver con el valor predictivo de la contabilidad? Porque si uno espera hasta el vencimiento para cobrar el crédito, lo que va a cobrar en el futuro es el capital más el interés pactado. Eso es al costo amortizado, la tasa de operación. Los futuros flujos de fondo, los futuros cobros, van a depender directamente de lo que se pactó con el cliente. Pero si la entidad habitualmente cobra anticipadamente, por ejemplo, vende su cartera a otro para que otro la cobre, y cobra anticipadamente, como yo les decía, el ejemplo de las empresas que venden electrodomésticos, que es bastante frecuente, van a recibir el valor de mercado de esa cartera. No van a cobrar el capital y los intereses, sino que van a cobrar el valor corriente, el valor de mercado en ese momento. Esto tiene que ver entonces con el valor predictivo de la contabilidad financiera que le asigna el paradigma de la utilidad y por lo tanto todos los modelos que están vinculados con el paradigma de la utilidad. En el caso de las normas de información financiera, yo se los dejo para los que quieran ver en el video. Y como siempre, hay excepciones en los modelos de medición de atributos mixtos a los criterios de medición generales propios del modelo. En el caso de las normas nuestras, estas excepciones están vinculadas con bienes de uso. En las normas internacionales, los bienes de uso se llaman propiedades, planta y equipo, y también los intangibles. ¿Por qué? Porque esos se pueden medir a valor razonable. De acuerdo a los criterios de medición de un modelo de atributos mixtos, dado que estos activos no están destinados a la venta, ni se va a obtener el valor no están destinados a la venta, por lo tanto, los flujos de fondos que generan no tienen que ver con la venta de esos activos, sino lo que contribuyen a generar, deberían medirse al costo. Pero en las normas nacionales e internacionales se admite el valor razonable. En las normas internacionales también hay una excepción con los inventarios que se miden al costo, básicamente. Bueno, ¿alguna pregunta tienen? La unidad de medida tendríamos que considerar que es homogénea. El capital a mantener es el financiero. Suele discutirse en algunos casos si los modelos de medición de atributos mixtos tienen el capital a mantener
la noción de capital a mantener financiero, valores corrientes. Eso también lo planteo en el video, yo acá en principio no lo voy a tocar. Y repasamos ahora. Como yo les decía, el modelo de medición al costo tuvo fundamentalmente vigencia en nuestro país en las normas contables dictadas entre el año 69 y principios o mediados de los 80, con las excepciones que yo les marqué. El modelo de medición a precios corrientes aparece con la RT6, la de inflación, que tenía un anexo de medición de valores corrientes a partir del año 84. Más comprometido con valores corrientes resultó el contenido de la RT10, que tuvo vigencia desde el 92 a principios del año 2000. Y finalmente entramos en los modelos de medición de atributos mixtos, que es el que está vigente con las normas contables actuales nuestras y las normas internacionales de información financiera. Como siempre, yo les decía, en todos los casos, a los criterios puros en términos teóricos, las normas le aplican excepciones. Muchas veces porque puede ser costoso aplicar un modelo puro. Como yo les daba el ejemplo en valores corrientes, es difícil encontrar valor de mercado para la mayor parte de los intangibles. Entonces se termina midiendo al costo. Pero además, en las normas actuales que que aplican atributos mixtos, no aplican lo que sería un modelo de atributos mixtos puro en términos teóricos. Contienen excepciones como las que vimos recientemente. ¿Alguna pregunta tienen? Bueno, mientras concluimos, yo les voy dejando los links de los videos para si quieren volver sobre el tema. Y vamos a plantear algunas conclusiones. En el ejemplo inicial, cuando nosotros comparamos dos empresas iguales que aplicaban diferentes modelos, veíamos que llegábamos a la misma situación económica financiera. Por ejemplo, se igualaban los indicadores de solvencia. Y también veíamos que si bien la rentabilidad difería, a la larga la rentabilidad acumulada era la misma. Los resultados acumulados coincidían cuando se vendían los activos, se realizaban los activos o cancelaban los pasivos que originaban la diferencia de medición. Ahora, por ejemplo, volvemos a la pregunta casi formulada al inicio. ¿Qué sentido tiene discutir entonces entre aplicar un criterio de medición, un modelo de medición y otro? Según las normas internacionales de información financiera, y es algo que también está presente, la información financiera es relevante en la medida en que pueda influir en las decisiones que tomen los usuarios. Y es capaz de influir si tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos. Ahora, si al final los activos y pasivos y por lo tanto resultados son los mismos, ¿tiene alguna importancia el modelo que apliquemos? Es decir, la aplicación de un modelo en lugar de otro puede conducir a desenlaces diferentes, esto es, a que la historia de la empresa transcurra por otras vías. Digamos, si aplica el costo, que pase tal cosa, y si aplica valores corrientes, que pase tal otra. Yo no sé qué piensan ustedes, pero no se las voy a contestar la pregunta. A ver, ¿los escucho o los leo? O las preguntas que quieran formular.
mientras... A ver, como mensaje final, más allá de pensar en este interrogante, cuando nosotros abordamos cuestiones de contabilidad, tenemos que pensar siempre en los objetivos. Si lo que estamos discutiendo contribuye realmente mejor que otro camino a la consecución de los objetivos. En el caso de la información contable de propósito general, el objetivo es que sea útil para la toma de decisiones en materia económico-financiera. Esto de acuerdo al paradigma de la utilidad y las normas contables vigentes. Digamos que se desprenden de ese paradigma de utilidad. Por lo tanto, ustedes dicen medir mejor, imputar mejor resultado, mostrar mejor la realidad económica. Siempre nos tenemos que preguntar, ¿para qué? ¿Eso realmente ayuda a tomar decisiones y sobre todo a prever de algún modo, a proyectar el futuro desenvolvimiento de la empresa? Esa es la pregunta que siempre tienen que tener ustedes presente cuando se discute algo en contabilidad financiera. Insisto, la contabilidad destinada a terceros. Porque esto de que es mejor o peor, solo es mejor o peor según que contribuya o no a un objetivo concreto. El objetivo concreto que siempre tenemos en contabilidad financiera es proveer información para los que ponen la plata. A ver, supongo que es relativo, imagino que tiene que ver con esta pregunta que yo les dejo en pantalla, que realice la empresa y los usuarios de la misma. Otra vez, la sugerencia es la que les comento. Contribuye un modelo más que otro al objetivo de la contabilidad, independientemente de las operaciones que realice. Los usuarios tengan presente, a veces se nombran muchos usuarios, pero en el marco de las normas vigentes actuales hay dos usuarios clave: acreedores e inversores actuales y potenciales. Más aún en las normas internacionales de información financiera, que se aplican en muchas partes del mundo, también en nuestro país, en las empresas que cotizan en bolsa. Esos son los dos usuarios esenciales. En la RT16 nuestra también aparecen como usuarios principales, aunque por ahí se mencionan otros. Pero siempre que hablamos de contabilidad financiera, hoy por hoy, estamos hablando de esos dos tipos de usuarios, ¿no? Bueno, yo les dejo las preguntas. Tienen mail mío en la presentación, por lo tanto, si quieren ensayar respuestas y quieren hacer consultas, me las pueden enviar al mail, yo les voy a responder, solo tienen que decir que participaron de esta charla. Si no tienen más preguntas, les dejo los videos, les dejo la inquietud y el canal abierto para que se comuniquen conmigo cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, profe, muchísimas gracias a usted. Desde el Centro de Estudiantes queremos agradecerle a usted por dar esta charla. Sé que va a ser de mucha ayuda a todos los chicos que están cursando contabilidad 2 más que nada. Y por otra parte, también queremos agradecer al Departamento de Contabilidad 2 y 3, que fue también que estuvo coordinando todo esta charla para que pueda realizarse. Así que muchísimas gracias, profe. Y muchísimas gracias a todos los chicos que participaron. Nuevamente estaremos subiendo esta tarde el video a la charla esta a YouTube, para que aquellos que no pudieron ver, sus compañeros que no pudieron estar en este momento, lo puedan ver. Muchísimas gracias, profe. Gracias a todo el mundo y nos veremos en algún momento. Ok, profe. Adiós.